Bueno, más cosas de la actualidad. Venga, vamos a analizar lo que ocurre. Atención, ¿qué está pasando con los mercados en la economía? Porque parece ser que la situación política en nuestro país, con la moción de censura, con Cataluña, lo que viene de Italia está haciendo que los mercados, las bolsas, la prima de riesgo se tambalee. Fíjense, hoy ha subido un 13,8% la prima de riesgo, hasta los 134 puntos básicos. El IBEX 35, la bolsa, ha caído 2,5 puntos. Batacazo el mayor, creo que desde el mes de febrero, ahí lo ven. Fíjense, 2,49. Y también el índice de Milán también caía más de 2 puntos porcentuales, 2,65, y la prima de riesgo. ¿Qué está pasando? Sepamos las claves. Diego Sánchez de la Cruz, hoy no te tenemos en plató, estás de viaje en Copenhague, creo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Qué alegría verte con esos cascos tan modernos que llevas. Bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué están los mercados esta zozobra? ¿A qué obedece? Entiendo yo que algo tiene que ver la inestabilidad política que comentábamos al comienzo del programa, que es preocupante. ¿O no? Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que cada vez que el dólar se pone un poquito más caro, los inversores obviamente piensan en la moneda americana como un valor con una tradición muy importante de estabilidad y de solidez. Por lo tanto, el encarecimiento del dólar ha empezado a poner el foco en distintas economías. Lo hemos visto, por ejemplo, que a Argentina le ha metido en una situación muy complicada. Están a punto de pedir una especie de crédito blanco, un rescate al FMI. También lo hemos visto en Turquía, que está ahora mismo viendo una situación difícil en los mercados. Y en Europa, como sabes, todo el vaivén político al que está sujeto el euro ha vuelto a cobrar protagonismo esta semana. La principal preocupación es lo que está pasando en Italia, donde el problema no es tanto la falta de gobierno, sino la perspectiva de que quien quiere llegar al gobierno llevan algunas propuestas políticas que parece que chocan en gran medida con las expectativas de los mercados. Hablamos de romper la eurozona, hablamos de impagar la deuda pública, hablamos de disparar el gasto de forma incontrolada, de forma insostenible. Y por otro lado, en el caso español, le sumamos que a la desconfianza en Italia, que obviamente se está arrastrando a otras economías mediterráneas que han tenido problemas, como ha sido la nuestra, están una serie de problemas propios, como por ejemplo esa inestabilidad que genera la idea de que la moción de censura pueda venir de la mano de fuerzas, por un lado, separatistas y por otro lado, abiertamente comunistas. Entonces, Diego, ¿qué puede tranquilizar respecto a Italia? Es evidente, oye, los italianos han decidido y está claro que hay una injerencia brutal de esa Europa burócrata, digamos, para que no salga adelante el resultado de las urnas. Pero en nuestro país, ¿qué afecta más concretamente? Lo que ocurre en Cataluña, un próximo gobierno separatista, que ya lo vamos a tener en los próximos días, esa moción de censura y las hipótesis. Hoy Soraya Sáenz de Santamaría, quiero que la escuchemos, decía lo siguiente, que el mero hecho de haberla presentado ya está desgastando mucho a nuestra economía. La escuchamos. Hoy las bolsas han vuelto a sufrir un varapalo, van cayendo desde el viernes y la prima de riesgo está alcanzando cifras que hace bastante tiempo no conocíamos. Por tanto, esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando mucho dinero a los españoles en términos de confianza y en términos de estabilidad. Yo creo que es una moción irreflexiva, improvisada, pero a todas luces también irresponsable. Diego, vicepresidenta del Gobierno, no sé si compartes lo que dice Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque lo compartiese, me niego a alinearme con ella, pero en cualquier caso, en este caso sin que sirva de precedente, sí que es cierto que no va desencaminada en algunas de las cuestiones que está diciendo, pero no necesariamente porque los mercados estén dando brincos con el gobierno, porque entre otras cosas este gobierno está hablando de subir los impuestos también a las empresas por enésima vez. Ahora, lo que está claro es que frente a esa perspectiva hay otra que es aún mucho más aterradora, que no es necesariamente la del PSOE en solitario, que tampoco gusta, porque no nos vamos a engañar, Pedro Sánchez quiere aumentar los impuestos en 40.000 millones de euros, que se dice pronto, y como es lógico, a las empresas y a los inversores eso pues como que no les seduce mucho. Y por otro lado está otra cuestión, otro tema que tenemos que tener en cuenta, y es que si se forma ese gobierno, es un gobierno Frankenstein formado por distintos partidos, entre los cuales uno de los que más fuerza tendría, al parecer, sería Podemos, y obviamente el problema económico de Podemos asusta y mucho, y con razón, porque como estamos viendo en los ayuntamientos y en las comunidades en las que Podemos está pactando con el PSOE, la presencia del PSOE en los acuerdos de gobierno no es suficiente para moderar la agenda de Podemos,
Y si a eso le sumamos que, como digo, ya el propio programa fiscal de Sánchez no gusta, porque Sánchez quiere, repito, subir el IRPF, subir el impuesto a patrimonio, subir el impuesto de sociedades, pues obviamente que no se extrañen si hay gente que se lo van a pensar dos veces a la hora de prestarle nuestro dinero al Reino español. Gentes que, por cierto, no son oscuros, hombres vestidos de negro y conjurándose en una habitación, sino que también son miles, millones de inversores españoles que están invertidos en bolsa y que se están llevando un golpe a su bolsillo por culpa de la irresponsabilidad política que sufrimos en este país. Bueno, Diego, ya por último, no sé qué te parece respecto a Italia. A mí, desde luego, me parece intolerable que el comisario europeo de presupuesto haya dicho que el destino de Italia está en manos de los mercados financieros después de las elecciones italianas, la formación de un gobierno por un ministro de Economía, digamos que era euroescéptico, y están diciendo esto el comisario de presupuesto, que los mercados van a enseñar a los italianos a votar correctamente. ¿Cómo es posible que desde Europa se diga esto? Al resultado puede ser más o menos populista, puede gustar más o menos, el color que ha salido, el resultado. Está claro que los italianos están hartos de la vieja Europa, de la Europa burócrata, y por eso ha ganado quien ha ganado. Pero que digan esto desde Europa es brutal, ¿no te parece? Bueno, es que te recuerdo, Gonzalo, que nada más y nada menos que el presidente del Eurogrupo, es decir, una autoridad aún más importante que la de este comisario del que estamos hablando, el señor Oettinger. Me estoy refiriendo al presidente del Eurogrupo, a Dijsselbloem. Vino a decir algo así como que en Europa del Sur, en España y en Italia, nos gastamos el dinero en alcohol y en mujeres. Entonces, con países como España, que han hecho un desendeudamiento privado récord, sin parangón, en el mundo desarrollado, una reducción del déficit público muy dolorosa, porque ha descansado principalmente en esfuerzos fiscales, es decir, en subidas de impuestos, no en reducciones del gasto. A países que han tenido que hacer reformas importantes. En España, por ejemplo, tenemos una reforma laboral que ha roto con 40 años de marco rígido. Es una buena reforma laboral, pero en cualquier caso una reforma dura, importante y de calado. Por lo tanto, países que están haciendo reformas, que están reduciendo su deuda, que están esforzándose para cumplir con los compromisos y que están arrastrando una crisis que en nuestro caso nos han llegado a poner con un paro cercano al 30%. Este tipo de declaraciones son gasolina en el fuego del euroescepticismo. Me da a mí que en España el euroescepticismo de momento no ha calado, como sí ha calado en Italia, pero obviamente este tipo de declaraciones son desafortunadas y por otro lado demuestran que esto tiene un arreglo muy complejo. Personalmente también añado una última cuestión. No le podemos quitar el ojo al viejo zorro de la política italiana, que es Silvio Berlusconi, que obviamente tiene un papel importante en la coalición de centro-derecha y es posible que ya que fracasa el interno de la Liga Norte y ya que se ha levantado la inhabilitación que pesaba sobre él, es probable que Berlusconi juegue un papel en los próximos días, meses o años, porque te digo una cosa, Gonzalo, estoy aquí en una cumbre en Dinamarca reunido con gente de toda Europa, hay muchos italianos presentes y literalmente cambian de opinión sobre lo que va a pasar cada 15 minutos, o sea que la incertidumbre es suprema y cuando la incertidumbre es suprema, eso sí, no hay que culpar a la gente de querer proteger su dinero en mercados que estén un poco más claros. Diego Sánchez de la Cruz, gracias por tu tiempo, conexión en directo desde Copenhague. Gracias, buenas noches.